Nam Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Namaste Saraswati Devi Charine Nirvise Sasanyavadi Paschatya Satarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sri Gaura Bhakta. Panchakapatarubhyascha Kripashandibhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mugyanatimirandasya Gyananjana Shalaka Chaksurum Militam Tasmai Shri Gurave Namaha. Recording in progress. Our glories to you. Glories to Srila Prabhupada. Krishna Govinda Hari Hari. How can you sound? You sound all right? This sounds normal? Okay. All right. So, we're going to Muy bien. begin by Vamos a comenzar speaking about a bhajan hablando sobre un bhajan Bhaktivinoda Thakur de about Bhaktivinoda Thakura, tolerance and sobre la humility. tolerancia y la humildad. But we're going to begin again with the Pero comenzaremos de verse nuevo of con el Bhagavatam. verso del Bhagavatam, What is it, 8:14? We'll do that first. ¿cuál era el verso? Bhagavatam, canto 10. Capítulo 14, texto 8. Tatenukampam susamikshamano bunjana evatmakatam vipakam ridvag vapurbhir vidadan namaste jivetayo muktipade sadaya bhak. One who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy. Mi querido Señor, aquel que espera con fervor que le concedas tu misericordia incondicional mientras sufre pacientemente las consecuencias de sus malas acciones pasadas y te ofrece respetuosas reverencias con su corazón, sus palabras y su cuerpo, sin duda es digno de la liberación, pues se ha convertido en su derecho legítimo. Okay. Y esta es una canción llamada Gurudev de Bhaktivinoda Thakura. Bring that up for you in the share. Se las compartiré. I think this is the right one. Okay. This is Gurudev by Srila Bhaktivinoda Esta es la Thakur. canción Gurudev de Bhaktivinoda Thakura. Kripa bindu dia koro e dasi trinapeka atihina. Sakale sahane bola dia koro nijamane spriya hina. Gurudev, Gurudev, by a drop of your mercy, con una gota de tu make this misericordia, servant of haz yours a este humble sirviente tuyo than a blade of más grass, humilde que giving me una strength to brisna de bear all hierba. trials Dame la fuerza and para poder troubles. tolerar todas las Make dificultades y me devoid problemas. of all desires for personal honor. Libérame de todo el deseo So, del honor, I found it de interesting recibir honores. Así que me that when pareció one becomes interesante humble, que cuando uno se vuelve humilde, one gives strength to bear all trials. uno recibe la fuerza para tolerar todas las dificultades, todos los And the retos. opposite is also true. You Y lo find opuesto someone is también es cierto. proud. Si alguien es orgulloso, I find when someone is proud, cuando alguien es orgulloso, he they notado tend to que not be so tolerant. por lo Have you general noticed no that? son tan tolerantes. People Se han who are dado proud, cuenta, they always las want personas que son everything orgullosas perfectly the way it siempre should quieren be, hacer las cosas all the way, all the perfectamente, de la time. manera que deben hacerse todo el tiempo, en todo Anyway, momento. there's a tendency there. Hay esa tendencia ahí. And here he's saying, Y aquí él by dice, being humble, al ser humilde, then you have strength
to bear all Uno tiene la fuerza trials para and tolerar troubles. todos los retos y todos los problemas. So, there you go. If Así que ahí lo tienen. I guess we have to practice humility Debemos greater practicar la humildad than when we're having difficulty más, y tolerating. cuando At tengamos least dificultades something we can debemos think about. tolerarlo. Al menos podemos pensar en ello. We can think, is this affecting my pride? Podemos pensar, ¿esto está afectando mi orgullo? I can't say it's always true all the time, because there are different situations to tolerate. Y But hay at least diferentes in situaciones que general, tolerar, in general, pero por lo we can find menos, that por lo general, podemos encontrar eso. where there is pride, there Donde hay tends to orgullo, be people not being tolerant ahí and being more humble. encontramos que las tend to personas be no son tolerantes. Y cuando alguien es humilde, notamos que las personas son más tolerantes. And the last point he says, Y make el me último devoid punto of que all dice desire es, for personal libérame de todo el honor. deseo de recibir o honras o That's the honores meaning of personales. humility. Esa es la definición de la that we humildad. not desire, No desear, to desire. We don't want to desire others' no honor, queremos desear que los honor, demás nos honren. everyone else's honor, Queremos except desear myself. honrar a los demás, excepto a mí mismo. That's the desire. Anyway, that's the Ese es el goal. deseo, That's the way we ese es el want it to be. objetivo y es la manera en la que queremos que las cosas sean. We want to be devoid of all desires. Queremos estar libres de todo el deseo de obtener cosas para And nosotros that's how we mismos. become more humble than Y así nos grass. volvemos más humildes que la And of brizna de course, hierba. Krishna says, Claro, Krishna dice, Trinadapi Sunichena, Prenadapi Sunishana, Krishna, Tarorapi Manina Sahishana, Madadena, Amanina Manadena, Sadahari. Kirtaniya Sadahari. That when we're humble, Que we're cuando tolerant. somos humildes somos tolerantes. Trinadapi Sunichena, Prenadapi more tolerant Sunishana. than a tree. Más tolerantes que el árbol. Trinadapi Sunichena, more tolerant, more humble than a blade of grass. Más humilde que la brizna de hierba y más tolerante que un árbol. Then what happens? We can become. ¿Y luego qué pasa? Then we can become to see everyone else as better than me. Luego podemos ver a que todos los demás son mejor que yo. Manina Manadena. Be not Manina anything Manadena. for myself, but to see others. That's it. There you go. And No when you desear have- nada when you para have mí that, mismo, sino para los demás. Then Y cuando tenemos eso, when you have that, then you have bhakti. Then you have Krishna. cuando tengas eso, Bhakti. tendrás el bhakti y tendrás a Krishna. Tolerance, La tolerancia, humility. la humildad, You want to give others, give all good to others, all praise to others. quieres darle todas las glorias, todas las And honras nothing a to los myself. demás Then y I no can quieres chant nada the para holy ti name. mismo. Y entonces puedes cantar el And santo then I can nombre be humble. y There puedes you ser go. humilde. Ahí lo tienen. That's it. Es Simple, right? así You es. got it? Es You got it simple, all ¿no? figured out now. Ya lo Simple. tienen todo resuelto, ¿verdad? Es muy simple. This is something we need to work on when we're chanting the holy name. We need to Eso es work on algo that. en lo que debemos trabajar cuando cantamos We los need to santos work on nombres. that. This is important. Tenemos que trabajar en ello porque es muy So sometimes importante. we don't want to feel tolerant. Sometimes we A veces feel no queremos proud. sentirnos We don't want tolerantes. to A veces nos give sentimos others the orgullosos proud. y We no don't queremos want to give others darles, proud. We want to give it to ourselves. All these things. no queremos darle las honras o las glorias a los It demás, las queremos para nosotros destroys mismos. us. Pero eso nos Destroys- destruye. If it destroys our Harinam, then it Si destruye everything. nuestro Harinam, nuestro canto del santo nombre, entonces eso quiere decir que lo destruye Yeah, todo. So this is important. Entonces es importante. And as again, when we are
Y de not nuevo, proud, cuando no we can estamos be orgullosos, tolerant. podemos ser When we're tolerantes. humble, Cuando somos it's humildes, just if you just understand, if si solamente being humble comprendes actually, you'll just understand it makes more tolerant. que ser humilde naturalmente te vuelve más I think tolerante. you can understand. Creo que Is pueden that entenderlo, clear ¿no? to you? Is that easy to understand? ¿Es fácil comprender eso para Is ustedes? that being humble, Que naturally I feel more tolerant. al ser humilde naturalmente seré más tolerante. I'm not, yeah, I think it's normal. Okay. Any questions on that? Otherwise ¿Alguna we'll go to the pregunta next one. sobre ese tema o de lo contrario podemos pasar al siguiente? Okay. Let's put on the next one. Vamos a poner el siguiente. This is the second one. Shakale shaman korite Este es el segundo sakati verso. deho nata chata chata tabito gaibo harinam shuke aparada hoy pe hate. O Lord and Master, Oh Señor y Maestro, please give me the power to por favor dame properly el poder honor all living beings. para poder apropiadamente honrar a todas las Will I entidades sing vivientes. the holy names Solamente in great así ecstasy podré cantar los and santos all nombres my en gran offenses éxtasis Well, there you go. y todas mis ofensas desaparecerán. If Ahí está, ahí lo he's tienen. saying, Él he's dice, saying, let's read it again. O Lord and Master, please oh give Señor me y the Maestro, power por to favor dame el properly poder honor para all poder living apropiadamente honrar a beings. Only todas las then entidades will I vivientes. sing the holy name Solamente in así great podré ecstasy cantar el santo nombre en and gran all my éxtasis offenses cease. y todas mis ofensas se detendrán. Right. So he's saying, if I Entonces él dice, have the power to honor all living si tengo el beings, poder de honrar a todas las then entidades I will vivientes, have no offenses entonces no tendré, to the holy name. And no then cometeré I ofensas can al santo sing the nombre. holy name Y in great entonces ecstasy. podré cantar el santo nombre en gran Pretty simple, éxtasis. right? You got it? Muy simple, ¿no? Es simple. Real simple. You honor Es all muy living simple. beings, Honra a todas las entidades vivientes then y entonces, you will cease to have any offenses in that humble state. entonces se And then you detendrán can sing the tus holy name in ofensas y ecstasy. entonces podrás cantar el santo nombre en Pretty éxtasis. good. Wow, If I suena bien, offend ¿no? the holy name, then I don't Pero si ofendo el experience santo nombre, much, entonces if no, anything, no puedo or experimentar very little, mucho sometimes o muy nothing. poco y a veces incluso nada. No experimentamos And nada. if I honor others, Pero si yo honro a los demás, if I honor all, si well, honro here a he's saying, I don't just todos, honor some, I honor all. aquí no dice solo All, algunos, aquí all dice a living beings. todos, todas las entidades You know, vivientes. when you see a little insect, Cuando ven a un pequeño you could insecto easily walk on it. y You fácilmente don't. podrías patearlo, pero no lo You haces. don't. No lo Because haces You are honoring all. You honor all living entities. porque honras Right? a todas las You entidades honor vivientes. Esa es every la living idea. entity, Honras a toda even entidad viviente, an ant. incluso a una hormiga. Sometimes mosquitoes. That's another thing. A veces Generally, también los zancudos. Bueno, esa es otra we- cosa. we Pero por lo avoid general all living entities. honramos a todas las Okay. entidades vivientes. And then in that Así state, es. Y en ese then I estado, can. What does he say? All ¿qué my dice? offenses cease, and Todas my mis holy name ofensas se detienen I feel in great ecstasy. y puedo cantar el santo nombre en gran éxtasis. There you go, everyone. It's pretty Ahí lo simple. tienen. Es así de Real simple. simple. All you have to do Muy simple. Lo único que debes hacer es is give up all respect to everyone. Then darle todo tu once you respeto a have los that, you demás. have everything. Una vez haces eso, lo tienes todo. Hare Krishna. Pretty simple, right? Muy simple, ¿no? All you have to do is Todo lo que tienes que have hacer es respect
to all. tener respeto hacia todos o para todos. Sometimes we don't even respect our husbands and our wives. A Let's veces ni take siquiera up- respetamos a nuestro esposo o esposa. ¿Qué decir de los demás? We want to respect everyone. Pero queremos respetar a todos. Sometimes we don't feel like respecting them, but we do. A veces no queremos respetarlos, pero And lo hacemos de someday todas we'll come to maneras. the point Algunos where we días feel llegamos that al punto, respect to algún everyone. día llegaremos a ese punto en el que sentiremos respeto por Okay. todos. Anything you want to say about that? ¿Algo que quieran decir al respecto? In the song, Bhaktivinoda Thakur is asking his guru for tolerance, humility, respect for all living beings. How can we understand this in the proper light? He's praying for the proper, he's just praying for it. He's asking for the mercy of Prabhupada. He's asking the mercy of the devotees. Perdón, él está He's pidiendo la just asking misericordia de su mercy guru. for anybody and Está everyone. pidiendo la misericordia de todos y That's cada where it uno de begins. ellos. You Así have to comienza. start somewhere. Debes comenzar en Um, algún lugar. And that's where it's at. Y ahí es donde I have to. empieza. I mean, how can I feel this? ¿Cómo puedo It's sentir not esto? easy. No es fácil. Not easy. But No es fácil. I have to pray. Pero for tengo the que mercy orar, tengo que pedir to la be this way. misericordia That's all. para poder actuar de esta manera. Eso es todo. That's it. You just have to pray for it. Solo debes orar. If Pedir you eso. have that desire, that's a Si big tienes thing. ese You just deseo, have that eso desire. ya en sí es una gran cosa. Si Even solo that- tienes el deseo, You're not perfect, but you have the desire. quizás no seas to perfecto, achieve pero it. tienes el deseo. Isn't Eso it? ya es una gran I cosa. think a lot of us don't even show that. Creo que muchos have de that. nosotros ni siquiera When was the tenemos last ese time you thought deseo. about ¿Cuándo es la showing última vez que loving kindness to pensaste everyone? que quieres respetar a not todas las common. entidades vivientes? No es algo común. You know, somebody upsets me when I'm Alguien me hace enojar driving home in the cuando traffic estoy and they get manejando upset a la with this. casa y voy en el you know. tráfico y me enojo. And that person is going to cost you at least 20 Y esa persona te seconds causará later. por lo menos, You're going to get home 20 seconds later because of this. And you're going to get upset. esa persona quizás te costó solo These 20 things we have segundos to y por eso te understand. enojas. Entonces debemos entender. To understand. And these are all opportunities to be humble. I Todas mean, estas son there's so many oportunidades para ser humildes. ways in this world Hay tantas maneras en be este humble. mundo en las que to be podemos ser tolerant humildes, everywhere, all en the las que time, podemos tolerar isn't it? en todos lados, All ¿cierto? the time. It's Todo a- el tiempo. It's a great facility just by going out and existing. Es una You're gran not even going out, just being in oportunidad, your home, solo anywhere. existiendo. Ni It's just siquiera debes salir, facilities estando en tu casa to todavía great problems. And hay algún problema, puedes tolerar. so we should be tolerant. Entonces debemos de tolerar, debemos ser If you become tolerantes. tolerant, you're going to be so much happier. Si eres tolerante, serás for mucho sure. más feliz. Eso es seguro. You're going to be so much happier. Serás mucho más feliz. So, we have this desire. Entonces We tenemos don't- este we deseo. think this is impossible. Here he says, Pensamos, esto es imposible. tolerance, Pero humility, aquí dice, respect for all living entities. How tolerancia, can I humildad y understand respeto this por todas las properly? entidades vivientes. ¿Cómo Maybe puedo I can't entenderlo understand it, but I apropiadamente? have to ask. I have Quizás to no pray pueda for it. entenderlo, pero debo Maybe I orar y don't debo understand it pedir that well. tener eso. Quizás no lo comprenda tan bien. To even understand humility, like what's Para that? comprender How do la you humildad, understand o that? sea, What it ¿qué means es eso? ¿Cómo puedes comprender But qué es we en sí pray la humildad? for the mercy Pero to al show menos me some oramos, al menos drop pedimos of humility. que al menos Show me what it is. nos dé una gota de una gota de We're just humildad praying para for que his podamos mercy. comprender qué es la That's what humildad. it means. Dice que solo estamos orando, solo estamos pidiendo Okay. misericordia. Cora Priya says, related to Cora the Priya topic of dice, humility, 99% of devotees I work with in mental health confess con that relación they are a la attached humildad, to their services, position, and roles, perdón, and are unwilling
En relación con el tema de la humildad, el 99% de los devotos con los que he trabajado en salud mental confiesan estar apegados a sus servicios, posiciones y roles, y no están dispuestos a renunciar a ellos ni delegarlos porque se aferran a la fama y el estatus que ostentan dentro de la congregación. Sin embargo, en su otro rol, predican sobre la humildad y demás. Reconocen esta contradicción, pero siguen muy apegados a ella. Entonces, Gurudev, ¿qué diría usted sobre por qué ocurre esta situación? En otras palabras, tenemos escrituras que promueven la humildad y nos animan a superar el orgullo, y al mismo tiempo es extremadamente difícil para los devotos servir sin apegarse a sus roles y posiciones. En el comentario es la última parte del texto. Serving without becoming attached to their roles and position. In this comment, it is the last part of the text. Yeah. There has to be, the beginning is, we have to El comienzo es que debemos explain these things. debemos explicar estas cosas, Having this trouble, que todos están pasando por esta dificultad. contradiction. Es una contradicción de la conciencia de And Krishna. we have to teach everyone Tenemos que enseñarle a todos to change things around. That cómo our cambiar las cosas goal is not to be y que nuestro objetivo no es position ser and roles. o tener My posiciones o position is to roles. help others become Mi posición es positions and roles, 'cause ayudarle a los demás a que ellos obtengan to roles y make others posiciones, better. hacer que que los demás And we mejoren. have to understand Y debemos entender that we just have to understand what humility is. Solo and debemos entender we qué just es la hear it humildad. over and over again. Debemos We have oírlo to una y otra vez. talk about it. Debemos hablar sobre ello. How we're attached. Debemos It's hablar all sobre based on cómo letting the estamos body apegados. ultimately. En realidad, al final, todo está basado en el cuerpo. So I'm, thinking I'm the body, and therefore Porque I yo want to pienso que be soy el cuerpo, acknowledged by entonces everybody. quiero ser reconocido por los demás. If I'm not the body, then Pero I si don't no soy have el to cuerpo, acknowledge that. entonces no necesito ningún reconocimiento. Hare Krishna. I think everything begins at some point when you have to just talk about it. You have to explain it. It has Todo to be- comienza hablando al it has to be respecto. stated. It's Se the tiene que beginning. decir. Este es el inicio. Se tiene que hablar. Yeah. This is a state of advancement. Ese es, ese es el estado o ese es una señal del avance. When that day comes when I'm no longer attached. to Cuando a llegue el role. día en el que ya no esté apegado a los roles, It's just you have to be somewhere, somehow you have to explain it ¿verdad? over and over again. You have to De talk una u about otra it. manera debes explicarlo, debes hablar We have al to respecto, cause it that it's a poison. porque es un veneno. And the basis that we said the other day, or Prabhupada Como said, dijimos el otro día, o he como said Prabhupada dijo, él dijo to que, True Swami, he said o that we don't Bhakti want Saraswami to dijo be que no queremos position. tener That's not our posiciones. position. Our Esa no es position nuestra is to be humble posición. and tolerant. Nuestra posición es ser humildes y There you tolerantes. go. It's right Ahí lo there. tienen. We don't want to be a position. No Our queremos tener position is to be humble and tolerant. posiciones, That's it. roles. Nuestra posición Have es to solo hear ser these things humildes y over tolerantes. and over again. Tenemos que escucharlo, tenemos And que oírlo una someday y it'll otra start vez. to enter. Y algún día eso comenzará a entrar You have a en problem. nosotros. Ahora tenemos un Sometimes problema. we hear things, but they don't A enter veces oímos ciertas cosas, pero no entran, because the heart doesn't want to. porque el corazón So no even though quiere we're que entren. hearing, Entonces, aunque we lo end up estemos not hearing oyendo, because we don't want to. pueda que en realidad no oigamos porque no We queremos have to oírlo, continually hear, pero tenemos que oírlo practicing, constantemente. and gradually, Debemos as you practicarlo. advance, Gradualmente, something's a gonna medida que happen. avanzas, algo sucederá. Some little bout of humility, some drop of humility is gonna Alguna gota hit de la home in the humildad heart. tocará tu corazón.
and that's going to change. y eso te cambiará. How it's going to happen? ¿Cómo sucederá? You have to pray for mercy. Tienes que orar, tienes que pedir misericordia. You know, even if you don't want it, still you Incluso have to si have no lo mercy. You have to quieres, pray for it. debes tener misericordia This is para important. orar por ello. Es importante. There's no other way, and so I would just say that we have to talk about it. No hay otra manera. Entonces I yo have that diría whole que solo debemos seguir hablando de este retreat on tema. humility. It's all Tengo there. un It's retiro very clear. completo sobre la humildad y ahí está, es If muy someone claro. studies it, they'll see. It's Si all alguien lo there, estudia, se darán cuenta, todo está ahí, very easily understood. fácil de comprender. And all I can say is pray. Lo único que You puedo know, just decirles pray. es And it oren, comes. pidan ser humildes, pidan que There's nothing llegue more you can really do. ese día en el que puedan ser And if humildes. you No hay don't nada even más have que that podamos desire, hacer. then you're in Pero trouble. si You no don't even have tienes ni siquiera At el least if you deseo de recognize serlo, it. entonces estás en That's the problemas. beginning. Pero al menos si reconoces que necesitas ser Recognize it. humilde, ese es el comienzo. I want to be Quiero ser recognized. humilde. I want position. Pero si piensas quiero ser reconocido, want quiero una power, posición, so- quiero poder, todas esas Okay, cosas, you recognize mm, it, but now you have to realize this bueno, is está bien, lo reconoces, reconoces que tienes estos this is deseos, destructive. pero ahora debes darte cuenta que eso está destruyendo tu bhakti. Sometimes Krishna allows this to do. A veces Sometimes Krishna lo permite. you'll have leaders Krishna permite que they'll be proud. hayan ciertos líderes And que son orgullosos. They'll allow them to continue. Y But Krishna I've seen permite at que a ellos certain continúen. point, Pero llega a at a cierto certain punto point, they'll fall. en el que caen. They allow to be proud. Se les But the permite hope ser is that they orgullosos become purified. con la And if esperanza they de que se don't, many of them purifiquen. just fall. Pero si no se I've purifican, seen it. ellos se caen. Lo he visto pasar. Krishna will allow us to go on, but Entonces Krishna permitirá que continuemos, we have to eventually pero eventualmente tenemos que learn aprender. our humility. Some humility Debemos has to aprender la humildad. Tenemos que desarrollar cierta humildad. What do you think? ¿Qué piensan? You want to try? ¿Quieren intentarlo? Raise your hand if you want to try. Levanten su mano si quieren intentarlo. Some do. Some are thinking, I don't know if we were ready for this. Algunos levantan su mano, otros dicen, no sé si estoy seguro para esto. This is how it works. You have to Pero try. así funciona. pray for the Deben mercy. intentarlo y deben orar y you're gonna pedir make misericordia. Mistakes, and Y you're van a gonna cometer rectify it. errores, pero You're gonna lo van a see rectificar. you made a mistake, Se darán cuenta que and you're cometieron un gonna error rectify it. y van a This is how it rectificarse. works. Así funciona. Okay. Ok, Thank you, Gaurapriya. gracias. Gracias, Gaurapriya. We have to say these things again and again. Tenemos que hablar de estas cosas una y otra vez. Gaurapriya continues. They can remain Gaurapriya attached continúa. for years for fearing of losing their Dice, status within the temple and precisely pueden permanecer apegados durante because años por they temor a serve perder the su estatus respect and dentro del templo appreciation y of the precisamente porque reciben el respeto y el aprecio de su comunidad, este apego lo What can be fomentan. done to ¿Qué se prevent puede this? hacer para evitar que happening, esto suceda? to prevent O it para ayudar, from happening, ayudar a prevenirlo? or to help ¿O para the ayudar devotees? a We los have to- devotos? Like I say, it has to be explained. Como dije, es algo que se les tiene que explicar y tienen que comprenderlo. Bhakti Swami said, Bhaktisiddhanta "It's not Swami about dijo, position. no se trata de las posiciones. That is not the position of Esa somebody's no es la position. posición. Position is to be humble and tolerant. Nuestra verdadera Good. posición es ser That's it. humildes y tolerantes. That's Eso the es goal. todo. That's the, Ese es el the objetivo. highest position La is to be posición más tolerant elevada and humble. es ser tolerante y humilde. Nothing else is, a role, a position. Nada más, ningún otro rol ni Does not- posición. It does not make us Krishna conscious. Eso no nos That's what volverá Prabhupada conscientes de said, it does Krishna. not make Es lo us que Krishna Prabhupada conscious. dijo. Eso no nos hará conscientes de Krishna.
But what makes you is tolerant and humble. That's Lo que nos hace humildes y tolerantes, eso nos hace conscientes de Krishna. There you go. That's the answer. You Ahí have lo to tienen, be- esa es la you have to respuesta. explain these things Debemos to explicar others estas cosas a los right from the demás beginning desde el of the comienzo Bhakta program. del The programa de very Bhaktas. limit. That's when we need to hear about it. And Es every algo que day deben for the escuchar rest of our y life. deben escucharlo cada día, debemos Okay, escucharlo Bhakti, cada día I por el think resto de Radhanath nuestras Swami vidas. was Creo que Radhanath Swami appreciated this from the beginning. apreció y comprendió esto desde el And, comienzo. it's important, Es importante and we need to see that as examples. y debemos verlo como un ejemplo. And when you see the examples of others, Cuando veas el ejemplo de los demás, eso dejará but if una no one shows impresión it, en ti. everyone's just Pero si nadie lo trying to muestra, nadie muestra strive for humildad y position, todos están solamente buscando tener una posición, then everyone's just going to be doing it again and again, entonces todos solo seguirán haciéndolo una y otra vez. right? ¿Cierto? So wherever we can see the humility coming from another devotee, Entonces, take cuando that, podamos ver la humildad en otros devotos, debemos let that tomarlo, heart debemos feel tomar it. eso. It's very, very valuable. Y debes de sentirlo con tu And corazón. show it to others as far as possible. Y debes mostrarle a los demás también, según, a la medida de lo posible. Okay. Eso es esencial. Jasmine says, you mentioned mosquitoes, Jasmine dice, but what about harmful living mencionó things, brevemente a los bacteria, mosquitos, other pero parasites? ¿qué tal otros Do I seres have to kill vivos que them son or dañinos, get more especialmente las sick? bacterias u otros parásitos? It's ¿Los a good matamos question. o nos Yeah. enfermamos It's más o fine, incluso very podemos hasta simple. morir? Es una Obviously pregunta trivial, harmful, pero like hay una bacteria delgada línea entre or algo bacteria, obviamente all those dañino, things. como una Do bacteria we portadora de kill a bacteria enfermedades, y algo but solo not potencialmente rat, dañino, como una rata en la spittle, casa. ¿Matamos la yeah, you bacteria kill pero no la both. rata? ¿Perdonamos And a a ambos very o los advanced matamos a ambos? devotee, they may not, but that's not practical. Un devoto muy avanzado pueda que no So, los mate, pero para nosotros quizás eso no sea Prabhupada once práctico. allowed Prabhupada una vez any permitió mosquito, if he bites, cualquier kill it. mosquito. Si te pica el mosquito, puedes Not matarlo, until he bit, but when he bit, pero but no anyway, antes, solo hasta que because te it's pique practical, puedes you matarlo. have to, Eso es práctico. Debes you have to hacerlo. kill. A veces Otherwise, debes matar, you're more valuable than the bacteria. porque tú eres más valioso que la bacteria. Okay. Kanika. Kanika tiene un I comentario. agree, respect is vital. When you are lucky to have autonomy, Estoy de acuerdo en que el respeto es vital. Cuando uno tiene la suerte de tener autonomía y espacio, digamos que vive solo, es más fácil procesar las emociones después de una interacción algo tensa con alguien. Puedo ejercer el autocontrol, no enviar mensajes ni llamar, actuar como si los respetara mientras proceso mis emociones, volver a encarrilarme y luego interactuar con ellos en persona con respeto genuino. Sin embargo, cuando uno está cerca, cuando uno está cerca de ellos, digamos, con un compañero de piso o con un cónyuge, y está visiblemente molesto por algo, ¿cómo puedes simplemente esperar y rezar para que lo dejen solo hasta que procese sus emociones para poder volver a ser su yo tolerante, respetuoso y humilde? Debes decirles, necesito mi espacio. Debes decirles, es lo único que puedes hacer. Y está bien, si necesitas tu espacio, está bien, hazlo y diles, necesito que me des mi espacio, mi tiempo, y yo estaré bien. Está bien. Eso se hace, se debe hacer en el matrimonio. A veces uno de los dos está molesto
and y leave space tienes que detenerte y darle espacio a la persona o darte espacio a It's ti not mismo y luego regresar. problematic. Pero It's normal. eso no es algo problemático, es algo normal, de hecho. Try them, see if it works. Inténtalo Just be y humble. ve cómo funciona. Solo sé humilde. It's interesting that you said Es it's very interesante que important usted to dijo sincerely que es desire muy humility, importante tolerance, desear empathy. I feel like sinceramente la humildad, la tolerancia, otherwise etcétera. we're Siento que de lo either contrario, afraid o bien tememos que that Krishna nos enseñe, Krishna will teach us de lo contrario, o the bien hard nos way da miedo o or we tememos just que Krishna nos pretend. enseñe por las malas o Is that simplemente fingimos. we need a certain Eso level quiere of decir que maturity necesitamos cierto in nivel de prayer madurez, and incluso if para we poder feel orar that you genuinamente do, por esas cualidades. Sí, lo you necesitas. to pray to Krishna to be humble Para and pedirle a tolerant and Krishna ser humilde y difficult tolerante, sometimes. quizás sea difícil a veces. But what are you going to do? What's the alternative? Pero ¿qué alternativa tienes? So, sometimes sometimes it's Entonces, difficult. a And we have to be veces tolerant. es We have to feel difícil humble y and debemos ser so forth. tolerantes, debemos mostrar But humildad, etcétera. then, as you said, Pero if como not, dijiste, Krishna will teach you the hard way. si no lo hacemos, Krishna So nos you can do it enseñará yourself, or you can do it if por las Krishna just asks malas. you. It's better you do it than have him do it. Es What do you mejor que think? tú lo hagas a esperar que Él lo haga por ti. ¿Qué Of piensas? course, sometimes if a devotee doesn't even A veces, si un aspire to be devoto humble, ni then siquiera maybe Krishna won't do aspira a ser anything. humilde, He'll just let them quizás go on. Krishna no hará nada, solo dejará que But if you continúen. have some humility Pero si but tienes you are cierta reluctant, humildad then Krishna may do something. y eres renuente, entonces pueda que Krishna haga algo. But as far as tolerant is concerned, Pero en cuanto a la humildad se refiere, we always have to be humble. siempre always have to debemos be ser humildes, siempre debemos tolerar. And if we don't, Y si no lo hacemos, what's the result? We suffer. ¿cuál será el resultado? So you Es que suffer sufriremos. before or you suffer after. Better suffer before. ¿Sufriremos antes o But do sufriremos it después? right, Pero es mejor sufrir even though it's antes. painful. Hacer It's las more cosas painful de if la you manera don't. correcta, aunque sea doloroso, It's the porque way será más austerity doloroso si is. no lo hacemos. You do Así something that's funciona la difficult, austeridad. Haces algo but que ultimately es it'll be better. difícil, pero Otherwise, últimamente if you será don't, mejor. then Y you si no suffer lo worse. haces, sufrirás And that's después. worse. Y es peor de esa manera. So this requires some intelligence also. Entonces esto requiere You cierta have to be inteligencia. smart. Debes ser inteligente. I may not be tolerant, I may not be Quizás no humble, sea but I tolerante, quizás no know sea it's humilde, gonna pero be the sé best. que And if esto I será lo don't, mejor it'll para get mí. worse. Y si no lo hago, las cosas se I will empeorarán. suffer more. Sufriré aún And I más. will suffer, but it won't. I will suffer, but it's not helping me. Sufriré y no me va a It's ayudar, hurting me. solo me I'm hará daño. suffering and it's hurting me. Me está So haciendo daño y no me está ayudando. it's everything is in Krishna consciousness. And Entonces, many things are difficult. en la conciencia de Krishna muchas cosas So son many things. difíciles. Krishna Krishna habla will sobre tantas tell us to cosas. do things which are Krishna nos difficult, pide que hagamos cosas que son difíciles, but they're necessary. pero son And necesarias. ultimately, we benefit. So I don't know if there's really really any alternative. Is there? Entonces, no tenemos otra alternativa, ¿o sí? I don't want to be humble, but well, so now what? What do I No do? quiero ser humilde, pero bueno, ¿qué más puedo hacer? So maybe I don't, but I pray. Krishna, help me. Quizás no Maybe pueda hacerlo, pero give me le the pido a strength, Krishna, Krishna, give me ayúdame, tolerance, dame give la me fuerza, humility. dame Just keep tolerancia, dame asking for it. humildad. Solo sigue pidiéndole a And Krishna. keep being aware that everywhere, all the time, Y sé consciente de we que have en so todo much momento, en todo lugar, opportunity to tenemos tolerate all the tantas time, oportunidades para tolerar isn't it? todo el tiempo, Like ¿o no? constantly. Constantemente. You eat something, you go, oh, this doesn't taste good. I didn't Comes like it." algo y dices, ay, no me gusta, no sabe bien. Whatever, You cook something, I don't like it. Cocinas algo, no me gusta el It's sabor, like, there's a million no es tan things. bueno.
Hay un millón de cosas. At one time, Una vez, Prabhupada was sometimes asking the devotees. Prabhupada He wouldn't say estaba anything. He would preguntándole a los just not devotos, tolerate. He would just give them. o And then one day no he would estaba ask diciendo them, nada, "How'd you like it?" And he'd solo say, les daba el "No, it wasn't prasadam. good. It wasn't good." Y, lo- He y didn't le ask. preguntó a los devotos, ¿qué tal está? ¿Les So gusta? Oh, perdón, fue al Prabhupada revés. said, Los devotos le estaban he cocinando a said, "Oh, it's all Prabhupada. good Y except your doll. It tastes like mud." He said to entonces los Prabhupada, devotos, "Your doll tastes like le, mud." le- los devotos le preguntaron a Prabhupada, So ¿qué le parece? ¿Qué tal está sometimes he doesn't say prasadam? anything. Y él dijo, todo está bien, pero el dal sabe a lodo. That's just tolerant. Pero hasta que le preguntaron, él So no we había have dicho so nada. many opportunities to be Entonces a veces tolerant. solo debemos tolerar. Tenemos muchas And what is oportunidades the para tolerar. alternative to ¿Y not being cuál es la really get alternativa? upset, angry, become proud, Molestarse, it's like volverse orgulloso. it's just again, this is tolerance De nuevo, es and humility. These are the la main tolerancia y la things humildad. to Esas make son las us dos cosas basically principales. saying this is what makes us go Básicamente, back to God. eso es lo que nos Tolerance and humility. hace regresar de vuelta a Dios, la So tolerancia y you la might as humildad. well get Así better at it que sooner than later. mejor volverse más Because tolerante y that's what humilde you need. antes que tarde, And if porque es you lo que try necesitamos. and you keep working on it and keep Si lo praying, you're intentas y gonna get sigues there. practicando, lo alcanzarás. And yeah, being sattvagun, calm, peaceful. That's sattvaguna. Solo están situado en Sattva-guna, That's what it's about. calmado, Yes. pacífico. What do you guys think? What are you gonna do? ¿Qué piensan? ¿Qué I'm harán? just gonna be agitated and Solo voy a seguir proud and agitado y that's orgulloso. all right, but it's not Está bien, the pero position of no bhakti. es la posición del bhakti. I think we need to understand that. Like, Creo que this is debemos what it means to be a comprenderlo. bhakta. Eso es lo que significa ser un bhakta. You can do so many things and Puedes hacer tantas show you're cosas, great and be proud mostrar and all that. lo que tienes, ser But orgulloso y it's todo not eso. bhakti. It's Pero not eso really no es el bhakti. I bhakti. mean, it's something, but it's not really. Es what we algo, want. pero no es lo que queremos. Hare Krishna. Yeah. Okay. See what else. Veamos qué más tenemos. Okay. Brittany Staples, Hare Krishna. Kamalochana. Once you Kamalochana stated dice, that you don't have to wait una vez usted dijo que no debemos esperar la perfección. Necesitamos empezar ahora y of your true nature. tendremos Exactly. un vistazo, un Gotta start deslumbre somewhere. de la verdadera And naturaleza. sometimes you have to do it even you don't want to. It's just you do Sí, it solo anyway. debes hacerlo. A veces, It's aunque your no nature. quieras, Just do it. solo debes hacerlo. Es tu Sometimes naturaleza. you don't want to, but you have to do it. A That's veces one no business. quieres hacerlo, pero solo debes hacerlo de todas You maneras. have to Así wait se for comienza. perfection. That's not gonna No, happen. porque si esperas hasta que seas perfecto, entonces nunca Do va a something. suceder. Debes And hacer if you algo. fail, do it again. Puedes fracasar, pero inténtalo You'll de get nuevo better. y mejorarás. But ultimately, to Pero be humble, it's últimamente, something you have to feel. It's not just you ser can humilde es algo que you can debes feel it, but sentir. No puedes seguir this is what I así want. toda la I vida. want Es, to be a humble debes pensar, es servant lo of que other quiero. devotees. Quiero ser un sirviente de los I demás want that. devotos. Eso es mi Not just I deseo. want to No que feel grateful for senior devotees. I feel for everybody. solo me Humble siento agradecido con for- los devotos mayores, sino That's con it's todos. easy. You have Humilde con humility for todos. advanced devotees. Es fácil tener humildad But to be humble con los for devotos everybody, mayores, that's not pero as ser easy. humildes con todos, eso es lo difícil. You have to start somewhere. Pero debes Try. empezar That's the main. en algún lugar, debes intentarlo. Sadhvi, forgive me Sadhvi for not dice, being able to attain today por for my favor, daughter's wedding. Okay.
Kute. Me disculpo por no poder, no poder asistir el día de hoy. Estoy en la boda de mi hija. Ok. Sangeeta dice, Sangeeta dice, ¿dónde va Pranams? Por favor, acepte mis humildes reverencias. Toda la gloria Prabhupada. Lo intenté la última vez que impartió el taller de humildad, pero no pude. Me fui a la mitad porque me pareció demasiado difícil. Ahora que he comprendido la importancia de la humildad, me estoy dedicando a ella. Ok, vuelve a intentarlo. Hay otras personas que también, cuando hacemos un curso de la humildad, hay personas que dicen, no, esto es demasiado para mí, no puedo hacerlo. Pero al menos pudiste estar ahí por parte de ello y ahora puedes hacer más. Eso es bueno. Oraré por ti. No es que vamos a ser humildes, sino que lo estamos practicando. No nos vamos a resistir a la humildad, sino que la vamos a apreciar. Apreciar el valor de la humildad. Y eso te ayudará a ver a los demás devotos como personas muy valiosas para ti. Porque creo que eso cambia tu corazón más que cualquier otra cosa, el apreciar a los demás devotos. Y eso es en realidad lo que necesitamos. La humildad necesita cambiar nuestro corazón. Y cuando ves a otros devotos que son humildes, eso te afecta y se vuelve más fácil. Porque lo verás, cuando un devoto avanzado actúa de cierta manera, a menudo eso nos inspira a actuar de la manera en la que el devoto actúa. Incluso si nosotros no queríamos o no teníamos el deseo de hacerlo, esa inspiración hace que actuemos en la manera que ellos actúen, como sea, ya sea que sean entusiastas, se despiertan temprano, cantan buen japa o lo que sea. Su nivel de tolerancia, su humildad. Cuando vemos esas cosas, pueden tener un efecto muy poderoso en nosotros, más que cualquier otra cosa en realidad. Así que creo que debemos de estar conscientes de ello cuando lo veamos, porque a veces lo ves y ni siquiera lo notas. Alguien es muy humilde y alguien es humilde y tú piensas, ah, voy a superarlo. En lugar de ver su humildad. Bueno, Esther dice, acabamos de tener una situación en la que hablamos de que a un ratón puede ser rescatado con vida, simplemente porque entendemos que Krishna está en cada ser y le mostramos amor, reconociendo que todos los seres le pertenecen. Incluso usé el ejemplo de Gaur Mohan De, quien no mataba ratones, sino que los alimentaba, como se describe en los dulces recuerdos de su padre cuando Prabhupada era niño. Como ejemplo de un devoto puro ante sus propios ojos, es decir, ¿qué necesidad hay de matar innecesariamente cuando existe otra forma de no violencia? Simplemente lo dejamos vivo en el bosque. En ambos casos nosotros estamos bien y él está vivo. Sí, y yo tengo muchas cucarachas. Tengo muchas cucarachas acá. Tratamos de deshacernos de ella, pero sin matarlas. Pero algunas se han quedado. Pero no las mataré. Gracias por eso. Ella dijo Madan Mohan, perdón, Gaur Mohan, Gaur Mohan De. Él
the rats. That way they don't get rid Él of it. alimentaba a las ratas para que no se comieran It was okay. sus telas y todo estaba bien. The body and mind present Prem Kishore cues dice, and suggestions. el cuerpo y la mente presentan impulsos y You'll be happy sugerencias. if Por you have ejemplo, X. serás feliz si X tienes can be X. for X puede position, ser control, posición, binding, control, etc., tighter, que nos ata aún false más a una identity. identidad falsa. I love how Me encanta you cómo said ha dicho before antes you have to que hay que tolerate these tolerar esos emotions, small impulsos, impulses, tanto burdos knowing como that sutiles, they are not sabiendo que you, no and the son more tú, que no you eres tú. strengthen Y cuanto más your Krishna fortalezcas tu consciousness, the conciencia de more Krishna, más se the convertirá la mind will mente en tu become aliada, your friend. tu amiga, y disminuirá el And impulso de urge posición. for position will diminish. Takes a lot of Es mucho weight más off fácil oírlo your frame. planteándolo de esa manera. Observa y tolera la sugerencia de la mente y actúa de acuerdo con lo que deseas. Yeah. So, Sí, um, you become, takes a lot of weight off your hearing, your frame. sí, eso quita mucho peso Yeah, de tus this hombros. is it. So you have two things. Tienes One, dos cosas. you can go Una on es, with your puedes false ego, continuar con tu ego falso or you can tolerate it, o puedes and tolerarlo then you'll get so much benefit y luego from tendrás your tanto Krishna beneficio consciousness, en conciencia de Krishna por hacerlo, from the holy name, del santo nombre, from everything in Krishna consciousness. todo en conciencia de Krishna. So it's pretty simple, Así isn't que it? es muy simple, ¿no? It's just, it's tolerate. I have to tolerate, I even have to Solo tolerate the debes tolerar. toleration. Incluso debes tolerar It's not just I la have to tolerate, I tolerancia. have to tolerate tolerating Mm, sometimes. A veces así es, debes tolerar incluso la But tolerancia I en sí. know that in the ultimate Pero sé que end, it's al going to be final best. será lo mejor. I have to tolerate the toleration. Debo tolerar la tolerancia. Yeah. Anyway, I suggest that everyone Bueno, lo que yo sugiero es que todos try as best we can intenten a la medida de lo posible and see how it goes. y vean cómo les And va. when it's difficult, Y just cuando sea continue difícil, solo continúen, to sigan tolerate adelante, the toleration. toleren la tolerancia. I have to tolerate being toleration. Debo tolerar you. ser tolerante. Prema Krishna. Gracias, gracias, Prema Krishna. Yes, these are not your, all these things are not us anyway. Sí, todas estas cosas no somos esas cosas de todas maneras. I have a question from Facebook. I Una pregunta de understand Facebook that dice, we should offer full respect to others, comprendo but y it's entiendo not que debemos easy ofrecer to pleno respeto a los demás, pero no me es tan fácil practicarlo. En mi caso, lo siento bastante teórico todavía. When will that ¿Cuándo podrá ser respect genuino ese respeto? That's my idea. Ese es mi deseo. Start today. Bueno, empieza hoy. That's all you can do is start Es lo único que puedes hacer, empezar and pray. That's all you y can do. ora. Es lo que Pray puedes and hacer. Ora, start and pray. empieza y ora. By Prabhupada's mercy, anything can Por la happen. misericordia de Prabhupada, cualquier cosa And puede suceder. again, the point Y de is, nuevo, el punto es if que you don't have that, then si what no do you have? tienes eso, entonces, ¿qué tienes? And again, you respect others. De nuevo, respetas a You los associate demás. with more advanced devotees. Te asocias con You devotos más respect them. avanzados y los respetas a ellos. Things will all happen. Y todo eso sucederá. Sangita says, but I am Sangita says, scared that pero I seek the me da path of miedo tolerance and humility seguir el camino de la that will tolerancia y la only be humildad. painful. How ¿Qué tal do si we solo es deal doloroso? with this mentality? ¿Cómo podemos abordar esa It mentalidad? becomes so prominent after Eso se vuelve tan incident prominente where tolerance led después de un to incidente en el misery cual that I la believe may tolerancia may llegó a may causarme mucha be very miseria. doubtful and worse. Y eso me with the causó falsehood. tener muchas But dudas. sometimes you have to be tolerant Bueno, a veces tienes que ser because you tolerante. can't. If someone is
doing something which Porque is si alguien está haciendo destructive to algo you, que es destructivo para ti, you have to deal with that. tienes que abordarlo. So that's okay. So Y entonces eso tolerance está is bien. genuine, La tolerancia genuinely, es but sometimes genuina, tolerating is not good. pero a It's not veces el helpful. tolerar no es algo que te va a ayudar. So that's all right. Entonces en esos casos está It's bien. not. It's your own welfare. Si se trata de tu It's okay bienestar, to tolerate your own entonces welfare. quizás no, That's no okay. sea lo mejor tolerar. Y Otherwise, está you bien, destroy yourself. porque de lo contrario te Is destruyes that a all ti right? mismo. Yeah. ¿De acuerdo? And also, Y también we we have different levels of toleration. hay So diferentes sometimes niveles de tolerancia. we cannot tolerate certain A levels veces because no they're podemos destructive to tolerar us. ciertos niveles porque And se va a maybe volver at dañino y a higher destructivo level para I could, nosotros. but Quizás at cuando this esté en point un I nivel más elevado pueda I tolerarlo, have to pero stop it. hoy no puedo tolerarlo. Genuinely, in- genuinely, generally, generally, I'll become tolerant, but sometimes Por lo general, sí, debo tolerar, I have to pero a veces be a little careful sometimes. debo tener cuidado, debo ser cuidadoso a Barbara said, veces. I was bitten by a very dangerous spider in Chile many times. It is fatal. I had a very bad time. It's very painful and long process. I have never killed one. And after that, I don't do it. Bárbara Patma Nor dice, will I. yo Uh, fui picada por una araña muy peligrosa en It's Chile. Muchas veces es venomous. fatal, lo And pasé muy still, mal. I don't Fue un do it. proceso muy doloroso y largo. There are Nunca he things that I matado cannot una y después understand. de eso no lo hago ni lo haré. It's También me bad. picó un ratón, me mordió un ratón y aún así no les Well, tengo miedo. Hay if cosas que it's no entiendo, solo dangerous, creo que es karma then pasado. Bueno, si es you algo will have a peligroso o person dañino, to attach, to point you or to consider that you can allow them to kill them. It's according to scripture. si es So peligroso y hay otra persona que pueda hacerlo, if puedes they're permitirle a attacking esa you, you have the persona que right lo to haga. attack them. Porque si ellos te están atacando a ti, entonces tú tienes el That's derecho okay. de atacarlos también. Entonces en esos casos To está allow bien. them to destroy Tampoco yourself. no queremos permitir que nos ataquen y You leave nos them alone, destruyan. okay, Eso no but está if bien. they're around you and you know you're going to do something, then you have to Si no you hacen have nada, to pues está deal with bien. them. Pero si te van a Go causar over daño, somewhere, get rid of them. debes abordar eso, debes matarlos o There's deshacerte de ellos de alguna manera. it's in Shastra. Porque eso es chástrico, están los Being chastras. attacked, Si then estás you're siendo allowed to atacado, attack back. entonces tú puedes atacar, tú If puedes they're attacking defenderte. you, Si te you están can attack them. atacando, tú puedes atacarlos a And if ellos. they're around you and they're going to attack you, Y si están a tu you alrededor have y to pueden take care of them. atacarte, debes de, debes de Alright. abordarlo. Yeah. ¿Ok? Nadia says, how can one internalize tolerance and Nedia humility dice, ¿cómo podemos through prayer, chanting, internalizar or daily la practice? tolerancia y la What's humildad? the most effective ¿Cómo way podemos to interiorizar la develop tolerancia y la these humildad? qualities ¿Mediante la oración, and el not canto o only la práctica hear diaria? of it, ¿Cuál es la forma más eficaz de but desarrollar speak estas aloud cualidades? of it? No solo de oír How hablar can de one ellas. stay ¿Cómo podemos mantenernos with humility conectados con la and humildad tolerance y la in tolerancia en challenging situaciones situations? difíciles? Not to react, No para but to reaccionar, remind those sino para divine recordar qualities. esas cualidades Not to react, divinas. but to remind. That's exactly it, remind. Eso, Just ahí continually está, remind eso es, solo these qualities. recordar, solo You're not sigue going to be able to do recordando it all esas the time, cualidades. No podrás hacerlo todo but el at least tiempo, you remind yourself pero al menos and recuérdate you a ti become, misma. you try more because you're Y lo hearing more intentas más porque lo and you're estás trying harder. escuchando más. Entonces lo intentas cada vez So más. these qualities are important. I mean, Esas cualidades son everything importantes. happens because what's important. I mean, if you look at our philosophy, Si we observamos nuestra find that we filosofía, do based on what we give notamos most que importance to. What we don't hacemos las for the lack cosas of importance. a las que les damos más importancia. So
y no when hacemos something aquellas is cosas more a las que no le important, damos it importancia. has more of an Entonces, effect on us. cuando algo es más importante, tiene And un mayor having efecto en these nosotros. qualities that we're just Entonces, si talking about, decimos, humility yo and quiero simplicity, estas cualidades, la tolerancia, la if humildad, I understand it's a little more y important si yo than other things, entiendo que eso es más or importante I que otras understand these cosas, things are essential, o si entiendo que esas then cosas son more esenciales, natural to be able to act entonces in that way, even naturalmente better. podrás ser And capaz then de actuar de esas gradually, maneras, al as menos you un poco act mejor. over Y time, gradualmente, it con el becomes better tiempo, and mientras better. actúes de esa manera, So this, irás you know, mejorando. if we don't take something that's very important, Pero si no lo vemos como algo importante, it's not going to, it may not have much effect on us. entonces no tendrá mucho efecto en But nosotros. when something is important, Pero cuando algo es then importante, it makes an impression on us. entonces And then deja we una remember impresión these en things. nosotros y recordamos esas cosas. And when we fail, Y cuando immediately we'll remember, oh, fracasamos, I messed up. vamos a recordar, I me didn't, equivoqué o fallé, I was proud or whatever. fui muy orgulloso o lo que sea. We become more aware of Nos these volvemos things. más conscientes de esas cosas. There's so many things that we do Hay tantas cosas due que to our nosotros pride, we don't hacemos even debido a notice it. nuestro orgullo y ni nos damos cuenta. But as you develop that desire, you start to Pero notice cuando it. desarrollas ese deseo de ser humilde, entonces You puedes know, notar esas you, cosas en you're ti. doing something. Estás haciendo You have some algo, service to do. tienes algún servicio And que the whole hacer reason you're thinking about it is because you know y that everyone's going to be proud of you. la única razón por la que And estás you haciendo el servicio es think, porque oh, everyone's going piensas, to respect me, todos estarán muy you know, orgullosos de mí si hago glorify este me. servicio, todos me van a glorificar. And you didn't even think about it. You just acted that way because Pero it's so quizás ni natural. siquiera lo But pensaste, ni siquiera lo now notaste, pero actuabas de esa you manera. become more aware. Pero Oh, ahora, ya que I'm estás doing queriendo these ser things, más you know, humilde, not te because das I want cuenta, to, but estoy haciendo to este get servicio position, no porque quiera some hacerlo, sino porque some quiero obtener admiration. alguna posición, quiero que me Now you become reconozcan, que me aware. But glorifiquen. before you don't even Entonces notice. te das cuenta. Pero You have antes to ni try. siquiera te dabas cuenta de que So if estabas we haciendo notice las these cosas things are con esa important, mentalidad. Entonces, si, then si naturally we're estas gonna cosas be se vuelven thinking about them. importantes para nosotros, naturalmente vamos a recordarlas y So, vamos yeah, a pensar de esa manera. that's it. There are many things that we're having trouble. Hay You could muchas say cosas maybe we're having que son struggle with difíciles some para nosotros. areas of Quizás our Krishna tengamos consciousness. dificultades en ciertas áreas de nuestra conciencia de And Krishna. maybe one of the reasons Quizás is una de las we have razones not made es that porque no hemos hecho philosophy or that esa, action. We haven't esa made it acción o esa important parte for de us. la filosofía, no la hemos hecho It's not importante important. para nosotros. Like this morning, yesterday I was listening Por to a ejemplo, devotee, ayer estaba and escuchando a the un devotees devoto. were up late. Los devotos Prabhupada was se there. desvelaron y ahí estaba Prabhupada. Everyone got raised at 5:45, and Todos se levantaron a he told un the devotees, cuarto he para said, las 6. Y él le dijo a you los have to devotos, be up early. You have tienen to, que you levantarse just have to. temprano, solo tienen que hacerlo. You have to rise early. Tienen que You can levantarse temprano. you can sleep later, but in the Pueden morning you have to be up desvelarse, pueden early and dormirse chanting. tarde, pero en la mañana deben despertarse temprano y deben cantar. Now, you might have heard that a million times, and Puede que eso nothing lo hayan happened to you. escuchado 1 millón de veces y But if one day no you hear it and you think, no causó ningún efecto en ustedes. this is serious, Pero si un día lo Prabhupada wants us escuchan to be up, y at piensan, 4:45 esto es serio, Prabhupada every quiere que day. nos levantemos temprano, a He las wants us to be 4, up 3:30 and todos los really días. make Él it quiere que nos levantemos temprano. important on you. Y si Then you vuelves just eso algo muy automatically importante you para start ti, to do that. You entonces just naturally wake up. automáticamente, naturalmente, It's te just like levantarás temprano, solo te despertarás. I was hearing about that last night. I woke up at 2 a.m. Estaba escuchando eso y anoche me desperté a las 2 de la mañana. And it was like, oh my God, I woke up at 2 a.m. this morning. Pensé, But it's Dios, me like desperté a las when 2 de la you mañana. make a point and Entonces it cuando makes indent on you, it makes Cuando important to you, haces ese punto then importante para ti, it changes you. entonces te So cambia. there's so many things that we need Entonces to hay be tantas important cosas que debemos in our bhakti.
volver so many importantes things. en nuestro bhakti. And if we see that I'm not doing as well in certain areas as I Si could, veo maybe it's que just no not me va tan bien en important enough. ciertas Maybe áreas, quizás es I porque have no to le estoy study dando more about it. I have to mucha learn more about it. I importancia. have to Quizás tengo take que that estudiar and más sobre ese tema, tengo enter que in my aprender heart. más Wow, para que entre I have to en mi realize that it's corazón. important. Y piensa, wow, So tengo que sometimes hacerlo mejor Prabhupada porque esto es was heavy, importante. Porque a veces like Prabhupada really era muy heavy. pesado. This devotee, after Y he ese said to devoto, Prabhupada, he después said, de "Oh, que dijo, Prabhupada, are you angry?" él dijo, Because he was so Le heavy. dijo a He Prabhupada, said, "Why are you Prabhupada supporting está me? enojado porque Why Prabhupada are fue you muy pesado con los following me? devotos. You should be up earlier." And Porque he Prabhupada said, dijo, "Oh, deben Prabhupada, levantarse temprano. are you Y el devoto le are you preguntó, angry Prabhupada, at us? Are you ¿está angry with us enojado at con all?" nosotros? He said, "No, Prabhupada dijo, no, I'm merciful and loving to yo everyone, soy but sometimes I have to misericordioso be y heavy." amoroso con ustedes, pero a veces tengo que ser pesado So para sometimes he just hacer un makes a punto. point and he's like, Entonces "Okay, a I get it." veces está haciendo un punto nada So más y either te hace we get entender, it ok, or entiendo. you have to hear it and get it yourself. Somehow you have to get it. Pero Either, entonces either you'll tienes que get it from oírlo somebody or you have hasta to que get lo it. comprendas, And o ya or you sea, hear o it si no, lo because puedes it adquirir de hits you alguien on a más, certain level pero and it changes. debes de comprenderlo. Cuando lo comprendes y se Now vuelve you might importante say, para ti, te "Oh, okay, cambia. but I can't Puedes act decir, that way." ay, pero no puedo, no You're right. puedo actuar de esa manera. But the point is, at some point we have to Está bien, make pero that seriousness. tiene que llegar el día o el punto en el que lo hagas, en el que lo tomes en serio. Prabhupada wanted up early in the morning and japa. Prabhupada quería que nos Early in the morning. despertáramos temprano por la mañana a cantar japa. Así es, So you eso can es have todo. so many reasons why you can't. Entonces puedes tener muchas razones But why do para that? decir que no Why puedes make an hacerlo. excuse? You just have to do it. Pero ¿por qué dar tanta And you excusa? want to be Solo debes humble. That's hacerlo. what he wants to do. You want to be tolerant. That's what you have ¿Quieres to ser do. humilde y tolerante? This is what Es we lo have que to tienes que do. hacer. It's just how it is. That's how we. It's how it is. It's how we. It's just these things are important. These are the Así things that es, are estas cosas son necessary importantes, for us estas to be cosas Krishna conscious. son necesarias para ser That's really all conscientes de it is. Krishna. You want to be if you want to be Krishna En conscious, realidad eso es todo. Si quieres ser then consciente de you want Krishna, to do these things. If you quieres don't want hacer to be estas Krishna cosas. Si conscious, no then quieres ser you're consciente de somebody Krishna, half pues there and half not. entonces es como que And estés then you're not. Then you medio adentro y kind medio of just afuera. kind of go and don't do as well. Es como But que if you solo want to vas, pero do no it haces las cosas muy bien. sincerely, Pero si quieres hacer las then cosas con it sinceridad, touches you and it affects you entonces and you act that way. eso debe impactarte y Yes, does that make debe sense? cambiarte y debes actuar de esa manera. Yeah. Okay. Mm. Dayamaya. I inquire when it is Dayamai best time dice, to show puedo humility, preguntar when cuándo it's es el better mejor momento para to be mostrar humildad y assertive. cuándo es mejor ser Last week, one asertivo. Por devotee ejemplo, la semana and pasada, I were assigned a un devoto y a mí seva, nos asignaron and un servicio, we un were seva. delayed Y como nos from retrasamos en starting comenzar, our seva. otros devotos Some estaban other ayudando devotees were antes de helping que llegáramos. with the seva before Cuando we llegamos arrived. dijeron que We como arrived ya and estaban said realizando el servicio, deberíamos buscar otro servicio. that, Pero yo mencioné con seva firmeza que este servicio that nos that había sido seva asignado a wasn't doing nosotros, the services. que estaba We should find some other service. But y que I estábamos dispuestos assertively a mentioned servir con ellos, that this seva was assigned. pero que no iría a otro servicio hasta que el I líder was willing to serve de with servicios them nos asignara otro servicio y and not be solicitara ayuda en otro for lugar. another seva until El líder de it servicio nos agreed with the permitió servant servir juntos. and requested Estuve such mal al hablar y no the escuchar al servant devoto, leader especialmente allowed cuando no all sabía of us qué to serve servicios together. nos We habían finally got it. asignado. Yeah, that was good. Terminamos sirviendo juntos, pero me pregunto si Yeah, debería but haber you can actuado even con humildad y say haber buscado otro I was otro not servicio. humble. You could have been humble and you Bueno, could have sí,
Pudiste haber sido devoted humilde, to the service, pero to también serve. pudiste haber tenido el deseo de hacer And ese I don't think servicio, that porque was era tu wrong. servicio. No creo And it all que worked fue out well. malo. So Y todo, al final todo salió everything was bien. fine. Es que todo salió bien. If he was yelling at you and you were yelling at him, then Si él maybe te that hubiera would have been gritado y tú le hubieras maybe gritado a él, different. entonces hubiera sido But it worked diferente. Te out. hubiera dicho, no, debiste haber sido humilde. So here Pero we todo are. salió bien, así que estás bien. What to do if one is failing in being humble within their own ¿Qué hacer si family? uno no logra ser humilde dentro de su That's propia the place familia? where it's the most difficult. Ese es el lugar en donde es más difícil. Yeah. That's the place where you need it most, at home. Y es el lugar donde más lo necesitas, en Easy casa. to do it everywhere but there. That's Es where it's fácil most hacerlo difficult. en otros lugares, pero ahí es Mhm. donde se vuelve más difícil. I think, yeah, I don't know. That's where it's most difficult is where you No need it sé, the most. donde es más difícil es donde más lo necesitas. That's the way I say it. It's Al menos así lo veo yo. that which is most difficult is where I need it the most. Aquello que es más difícil es lo que And más see what necesito. happens. Y ve qué sucede. I mean, unless that humility is destructive, A menos que esa that's another thing. humildad se vuelva dañina y destructiva para But ti. other than Entonces that, eso es diferente. because in bhakti, Porque en el it's- bhakti, it's- we have to be 24/7. We can't just be el bhakti nice debe with ser some a las and not with 24 horas others. los 7 días. Y debe ser igual. No podemos Equal ser to buenos everyone. con ciertas personas y malos con otras. Debemos ser igual con That's the todos. meaning of being integrity. Ese es el significado de la Everywhere, always. integridad. En todo lugar, en todo momento. So, just go, Entonces, try with it as best you can. solo inténtalo. Intenta hacerlo lo mejor que Because if I'm puedas. humble in one area, but I'm Porque not si in soy another, humilde en I'm un tolerating lugar y one no en area, otro, I'm not soy tolerating tolerante others en in una it's área not y no good. en otra área, entonces no, eso no es It's not good. perfecto. It's not complete. No está have to be completo. 24/7, that's the idea. Las 24 horas, esa es la idea. You know that story that ¿Conocen la historia de devotees were in the de old days que were were smoking los cigarettes devotos at estaban fumando airplane. cigarros en un avión? And he asked the devotees. He was, Y él le preguntó a los you devotos, can allow a certain section to smoke, but this devotee was como smoking by Prabhupada. un devoto estaba fumando cerca de Prabhupada. ¿Recuerdan esa historia? He told the devotees, Y él le dijo a los devotos, told the stewardess, not the flight attendant, they called it stewardess then, the flight attendant, he called them and said, please remove that smoke. llamaron a in la, section. And Prabhupada told them, he said, don't worry, just tolerate it. llamaron a la And then he said, encargada, he la said, asistente del avión y le dijeron, "There's esa so persona many está fumando others y esta no es la sección donde se debe have fumar. they're Pero tolerated. Prabhupada dijo, no, solo tolérenlo, está bien. And why are you not tolerating? What kind of devotee are you? They're better than you. That's what he said. They're better than you. Prabhupada dijo So I que think sometimes you esa can persona las otras sometimes you personas lo can están see, tolerando you y can tú see no. others that Entonces are more ellos humble than son I am. más There's tolerantes some que ti, son average mejores person on que the ti. street, Eso fue lo que dijo something Prabhupada. happens and he says, "Oh, I'm sorry," Hay or personas whatever. que son muy tolerantes. So, Puede que he algo said, les "I'm suceda en la sorry." calle He y said, ellos solo se disculpan, dicen, ah, lo siento. what did he say? Something like, what kind of devotee are you? Prabhupada dijo algo They're como, becoming more humble than you. ¿qué tipo de devoto eres? Que ellos se están It's volviendo okay. más humildes que ti. Just tolerate it. Entonces solo debemos tolerar. I think you can do it if you practice. Creo que si practicas puedes hacerlo y si comprendes lo importante que es, puedes hacerlo. Y debes ser humilde en todo lugar. A los devotos, a los no devotos, en todo lugar.
You know, in India, Saben, en compared to India, America, India is comparado a los Estados people are so Unidos, much more tolerant en India las personas son mucho más than in tolerantes, America. más It's tolerantes que en like los Estados Unidos. so, you know, just so many crowds and so much this and that. Son, en I was los in Estados Unidos son tan Delhi, I don't know, orgullosos. 10 years ago, Una vez estuve en 15, Delhi hace como 10 o 15 años and e we did a Japa workshop. hicimos And un it was taller de like, yapa y it was like May, I think May in Delhi. It fue was really como, hot. fue como en mayo, en el mes de mayo en And Delhi, es muy nobody caliente. complained, not one Y person. nadie se quejó, ni una persona se And quejó. everyone else would have gone crazy. Y en cualquier otro lugar las personas se hubieran vuelto It's the way they locas, become. pero esa es la Become manera en la que tolerant. ellos se vuelven tolerantes. So I see that and I think, okay, Entonces veo eso y digo, I can't say anything because no puedo they're decir also nada tolerant. porque ellos también están Oh, tolerando. you know, they need air conditioning, but then the Necesitan aire acondicionado, goes out and you have nothing. And pero la you just electricidad sweating. se You corta, just have to do it. entonces It's just solo what estás you ahí do. sudando y tienes que But tolerar, in solo America, tienes you couldn't do que that. It's tolerarlo. crazy. Pero en los Estados Unidos las personas se vuelven So you already locas. have so much tolerance to do in Entonces, India. en la So India you ya know, hay mucho que you're already tolerar. doing it. It's just Ya lo están haciendo. just Solo add a little more. deben tolerar más. Everyone in India, they're tolerating it. Todos en la India están tolerando estas You're cosas. you're sitting at, 12 o'clock Se están sentando a las or 12 en o'clock, punto traffic. en el It's just, tráfico you're going 1 mile y solo van or avanzando 10 a miles. And you una just have to do it. milla o 10 millas. Y solo deben tolerar. So, if you can do that, you can do it. Si You can pueden do hacer eso, pueden hacer otras cosas. Al menos inténtenlo. Huh. What if they are against my Krishna Pero ¿qué consciousness? tal si están en contra de mi conciencia de Krishna? Then stay away from them. Entonces aléjate de ellos. That's part of being tolerant. Just be. Eso es parte away de from them. ser tolerante. Solo aléjate de That's ellos. fine. ¿Está bien? Sometimes, you can't do anything. You have to be A veces no puedes hacer nada, solo distance. debes I've heard that distanciarte. surrender to Krishna is the main quality of a devotee, and that the other 25 qualities. He oído que la entrega a Krishna es la cualidad principal de un devoto y que las otras 25 cualidades son una consecuencia natural de esa cualidad. A veces vemos personas que no son devotas que parecen muy humildes y tolerantes en lo material, pero que no aceptan a Dios. ¿Cómo podemos entender esto y aplicarlo en nuestra propia búsqueda de la humildad? Bueno, dice que de las 26 cualidades, la primera, la principal es la entrega a Krishna. Si alguien tiene todas las buenas cualidades, pero no son un devoto, entonces no tienen ningún valor esas cualidades. Pero tú necesitas todas las cualidades. Sometimes we see non-devotees seem very, A veces vemos a los no devotos, if somebody has good qualities, parecen ser muy humildes y but they're tolerantes. not Sí, engaged in si alguien devotion, tiene buenas cualidades, pero no están then ocupados it's en el not servicio complete. devocional, entonces eso no está That's the main completo. problem. Ese es el problema principal. And if one has the quality of a devotee, Y si uno tiene la cualidad de, all the s- other de qualities ser will devoto, come of entonces that todas las demás devotion. cualidades eventualmente So, también vendrán como But su if producto. someone has all good qualities, Pero si alguien and tiene then todas las they buenas become cualidades devotees, y luego se vuelven un devoto, eso es you meet perfecto. somebody and they're very nice, Si te tolerant, encuentras o conoces humble, a alguien, es muy bueno, tolerante, self-controlled, humilde, and then they feel autocontrolado, great, todas and esas it's cosas, y luego se vuelven devotos, eso es perfecto. so that's good for them.
Y eso es bueno para ellos. So they have all good qualities. Tienen todas and las they buenas add cualidades Krishna, and then it's perfect. y If they have all good agregan a qualities, they Krishna, don't add Krishna, entonces then it's ultimately es perfecto. Pero si alguien tiene todas las buenas cualidades y no tienen a Krishna, entonces eso de nada les sirve, no tiene ningún beneficio. But if someone has all good Pero qualities, si alguien tiene todas las buenas cualidades, they can use that for Krishna, pueden usarlas para Krishna then it's perfect. y entonces se vuelve perfecto. Just add that. It's all beneficial. Solo agrega eso, More agrega good qualities Krishna you y have, the better. todo se vuelve más Which again, beneficioso. but you have so many good qualities. Entre and más you're not cualidades devoted, tengas, then mejor si eres un ultimately devoto. it's Pero si tienes todas las buenas nice. cualidades y no eres un devoto, entonces no sirve de mucho. Fabiana says, do we have to tolerate our own doubts also? Like Fabiana earlier, dice, ¿debemos Krishna tolerar said, nuestras propias going dudas back también? to doubting if Chaitanya Mahaprabhu is really Así the como, hidden Krishna avatar in por ejemplo, hoy Kali Yuga, mismo me sorprendí because dudando there de are que si Chaitanya authorized Mahaprabhu es realmente el sampradas avatar that oculto don't de accept Krishna en him, Kali Yuga, porque hay and sampradayas autorizadas que no lo it aceptan. ruined my Y japa eso today. arruinó mi yapa de These hoy. doubts make Jaja, me estas dudas me feel hacen bad. sentir mal. Yeah, tolerate your doubts. Sí, debes tolerar tus propias dudas también. If you're doubting something, Si estás dudando de algo, what's the point? ¿de cuál es el punto? Doubt to tolerate our doubts. Tienes que tolerar tus propias dudas. You don't need to. It's no good. O no the point? necesitas. ¿De qué sirve? I am wondering, where is the line between we should tolerate in order to advance in our Me character pregunto dónde está el límite entre Krishna debemos consciousness tolerar para and avanzar en nuestro carácter y conciencia de Krishna y ya es suficiente. we should tolerate in order to advance. Yeah, it's going to be different for different people. Bueno, eso será What you diferente can para diferentes tolerate personas, lo que and puedes what you tolerar can't. y lo que no puedes And tolerar. some of you can take more and some of you can Algunos de take ustedes less. pueden tolerar más y otros And pueden just deal tolerar with that. menos. Solo And debes if you've gone abordarlo enough and así. you're going to collapse, and then that's too much. De lo contrario, puedes colapsar porque será demasiado para ti. At least you tried to tolerate as best you can. Al But menos in some points you trataste de tolerar lo what que to do. pudiste, pero puede que a veces no I puedas have tolerar. to stop now ¿Qué podemos because I hacer? have another class. Bueno, tenemos que parar aquí 11. porque tengo otra clase a las 11. And we have to. I don't think there's time to ask these. We can listen to them on next week. Although Quizás la próxima semana next podamos Saturday I don't leer have the time las demás because we preguntas. have Aunque el próximo sábado no creo que no Julian Yatra's tendremos marriage at 9 o'clock. tiempo porque tenemos el matrimonio de Yulan Yatra So a las 9. anyway, so we'll have to go to the next week. Así que tendremos que pasar a la Okay. siguiente semana. Thank you all very much. Gracias a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. And Hare Krishna, Maharaj. Haribol. Thank you, Maharaj. Hare Thank you so Krishna, much. Gurudev. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Thank you. Thank you so much. Hare Krishna Gurudev. Jai Gurudev. Thank you. Hare Krishna. Krishna Prabhupada. Anyway. Yes. We need to hear it every moment. Also me. Hare Yes. Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. I will cancel it to you. Hare Krishna. We need to tolerate it every Thank you. moment. Hare Krishna, Gurudev. Haribo. Thank you very much. Gurudev. Haribo. Hare Krishna. Recording stop.